Jesucristo, que es nuestro Salvador y para su gloria. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada, sí, no hubo interrupción, gracias al Señor. Hoy día estábamos peligrando, tal vez, sabiendo que se iba un corte de agua, que iba a llover, no iba a llover, pero gracias al Señor estamos acá. La semana pasada estuvimos viendo tal vez un fragmento de la historia muy importante, que es parte también de lo que, de estos eslabones, ¿cierto? De estos engranajes, ¿cierto? Que componen la historia, que impulsa, ¿cierto? Otros episodios posteriormente de la historia. La historia siempre es así, o sea, hay algo que inicia y viene también una consecuencia de lo que tal vez inició, siempre en respuesta, y eso siempre hemos dicho como conclusión en estos estudios que eso está todo orquestado por el Señor. El Señor permite todas estas cosas, ¿cierto? Siempre en beneficio de su pueblo, en beneficio de su iglesia. Y como vemos, ¿cierto? Y Él también pone y saca reyes. Él divide, ¿cierto? Los reinos y también multiplica las naciones. Él es de esta manera. El Señor intercede siempre en la historia de esa manera. Y así fuimos como estuvimos viendo la dinastía otoniana, ¿cierto? Nosotros de la dinastía del Sacro Imperio Sajón, ¿cierto? De Alejandro Magno, nos saltamos al Imperio Otoniano, o en este caso el Sacro Imperio Germánico, ¿cierto? Con el, como dice, ¿cierto? Aquí en esta línea cronológica, por si no se ve, estamos con la televisión el día de hoy, pero por si no se han fijado, bueno, detrás hay una imagen de una brújula, ¿cierto? Para saber dónde estamos ubicados. Y la semana pasada vimos en adelante de la fecha 936, donde Otón I, ¿cierto? Luego de ver, en este caso, la invasión vikinga, luego de la caída del Imperio Carolingio, vimos, ¿cierto?, de que Otón I tomó el bando, ¿cierto?, él como rey de Germania. Pero no solamente fue eso, sino que también fue rey de los lombardos, ¿cierto?, al norte de Italia, que en este caso le dieron la corona de hierro. Y posteriormente vimos de que dio protecciones, ¿cierto?, en este caso, por los intereses que tenía en ese momento Juan XII, o décimo segundo, ¿cierto? Pero Juan XII, ¿cierto?, él tenía problemas tal vez como imperio pontífice en Roma, y hizo esta especie de negociación, ¿cierto? Te nombro emperador y tú me das protecciones. Era muy común lo que sucedía en ese momento en el imperio, sabiendo de que el cristianismo en ese periodo, ¿cierto?, estaba siendo liderado, ¿cierto? La religión cristiana estaba siendo liderada y puesto los ojos en Roma. Roma era en ese tiempo el que tenía, por así decirlo, la bandera, ¿cierto?, de la religión oficial. Ya en ese tiempo las cosas no estaban muy bien. Ya en ese momento las cosas, ya la iglesia, ¿cierto?, como tal, estaba perdiendo su rumbo. Bien, y eso es lo que tal vez vamos a revisar el día de hoy. La iglesia católica, ¿cierto?, en ese tiempo romana, estaba perdiendo ya totalmente, desapegada totalmente a la doctrina bíblica, desapegada totalmente a lo que nosotros entendemos como la Escritura. Habían cosas muy terribles que estaban sucediendo internamente, y prácticamente la posición del Papa ya estaba pasando a ser simplemente un orquestador, ¿cierto?, de gobierno, no el representante realmente como debería, como en un principio tal vez fue, como un pastor, como un obispo, sino que ya las cosas pasan a ser muy diferentes. Estuvimos revisando a Otón I, ¿cierto?, de que fueron sus, que este de acá, ¿cierto?, cuáles fueron sus primeras obras. El segundo, ¿cierto?, dentro de la dinastía otoniana, Otón II, ¿cierto?, que más adelante murió de malaria, que en ese tiempo era muy, muy común esa enfermedad, no erradicada, no tratada, ¿cierto?, sino que era una enfermedad que definitivamente daba la muerte. Otón III, ¿cierto?, también dando continuidad, ¿cierto?, a los demás, a la dinastía, ¿cierto?, y al Sacro Imperio Romano Germánico. Vimos también de qué es lo que significaba realmente ser un emperador en ese tiempo, porque era un doble título, era el rey local, ¿cierto?, el rey de Europa, por así decirlo, lo que actual conocemos como Europa, y adicionalmente del Sacro Imperio Romano. Es decir, que habían dos títulos para la misma persona. Un poder
terrible. Un poder tal vez que incluso después Juan XII se dio cuenta de lo que hizo tal vez para haber nombrado al Otón I y hubo consecuencias gravísimas. Y finalmente Enrique II, como el más bien portado de todos, ¿cierto? En realidad para la Iglesia Católica, ¿cierto? Para el catolicismo romano, un santo. Para nosotros se entiende que es simplemente un emperador, un rey más. Pero Enrique II también fue como el más pacificador, el que dio un poco más de, a pesar de que se llama Enrique, ¿cierto? Porque lamentablemente Otón III no dio, o tercero, ¿cierto? No dio, en este caso, herencia. Entonces había que nombrar a otro dentro del duques y nombraron en este caso a Enrique II en el 1014, ¿cierto? Pasamos la línea ya del milenio, el primer milenio que llegó en la historia, en la historia, ¿cierto? De lo que estamos revisando al año 1000. Lo pasamos, ¿cierto? Pero lo que vamos a revisar el día de hoy es algo tal vez un poco, sacando un poco de lado los emperadores, la política, pero igual lamentablemente vamos a tener que hablar de política porque está relacionado con lo que está sucediendo hoy en ese tiempo, en el imperio. Pero no podemos nosotros no tal vez analizarlo bajo los ojos protestantes, los ojos nuestros, ¿cierto? Los ojos cristianos. Nosotros como evangélicos, ¿cierto? Tenemos que entender de que hay una diferencia, una distancia considerable con el catolicismo. Sabiendo de que tal vez en un inicio, ¿cierto? En cierto siglo había un ecumenismo, ¿cierto? Dentro de tal vez del imperio, donde se entendía de que habían verdaderamente cristianos, pero las autoridades después perdieron el rumbo. Y todo esto tiene que ver con el gobierno de la iglesia, ¿cierto? Jonathan Edwards dice en el libro History of the Work of Redemption, en la página, ¿cierto? 325, dice, en los tiempos primitivos era solamente ministro de una congregación, ¿cierto? Como un pastor como lo conocemos hoy en día. Luego moderador permanente de un presbiterio. Luego obispo diocesano, luego metropolitano, que es equivalente a un arzobispado, luego patriarca. Luego reclamó el poder de obispo universal sobre toda la iglesia cristiana, en lo que hubo oposición por un tiempo, pero luego fue confirmado por el poder civil del emperador en el año 606. Después de eso, reclamó el poder de un príncipe temporal, y así solía llevar dos espadas, para designar tanto la espada temporal como la espiritual eran suyas. Reclamó más y más autoridad hasta que finalmente, como vicegerente de Cristo en la tierra, reclamó el poder, el mismo poder que Cristo habría tenido si hubiera estado presente en la tierra reinando en su trono, o el mismo poder que pertenece a Dios, y se usó para llamarse Dios en la tierra, para ser sometidos por todos los príncipes de la cristiandad. Jonathan Edwards. Vemos que esto es una realidad, y esto es lo que sucedió finalmente con la Iglesia Católica, y eso es lo que vamos a ver hoy en el papado. Vamos no continuar en el 1014, en el 1024, sino que vamos a anteriorizarnos, ¿cierto? Un poquito, retroceder pequeñamente dentro de lo que hemos revisado, pero bajo la perspectiva de lo qué pasó en el papado, qué pasó con los representantes de estas dos espadas, ¿cierto? De la civil y de la religiosa. Asimismo, como está abriendo ese hombre, ¿cierto? Estas puertas tal vez en algún lado, ¿cierto? De la Basílica de San Pedro, nosotros vamos también a interiorizarnos en este lugar tal vez pagano, ¿cierto? Quería mostrarles, dentro de las cosas que le traje, de que esto es en general lo que es, de hecho, de lo que vamos a ver en el año 795, vamos a ver ciertos papas, pero hay algunos que son más relevantes que otros. Rápidamente, yo sé que no se ve muy bien, pero hay algunos que yo los tengo marcados, y esos son los que tal vez vamos a revisar tal vez uno por uno tal vez las obras, y hay algunos marcados que dieron que hablar, dieron un poquito más de escándalo, por así decirlo, ¿cierto? Un escándalo tal vez común para la época, normal, hoy esas cosas tal vez, la censura era muy propia, ¿cierto? En esa época, que no se le podía hablar o juzgar tal vez al papado, o al nombramiento del emperador, de que quien ponía papado, porque el emperador en ese tiempo, en esta fecha, elegía el papa, ¿cierto? Y Roma, los ciudadanos romanos, la nobleza romana, es la que hacía presión para sacar a ese papado, ¿cierto? Los nobles, ¿cierto? La gente de autoridad dentro de Roma, que tenía las articulaciones y tenía, en este caso, influencia en el imperio.
en el Estado pontífice. Entonces, nos damos cuenta que Roma pasa a ser títere, ¿cierto?, de lo civil. Entonces vamos a hablar, hay algunos marcados acá, por eso se lo quiero mostrar de forma muy improvisada, ¿cierto? Todo lo que tal vez vamos a revisar. Hay algunos nombres que están marcados ahí con un poquito de color crema, que son relevantes y que son de cuidado. Hay algunos que iban y venían, ¿cierto? Ahí está Juan XII. Vamos a conocer también lo que es el concepto de un antipapa, ¿cierto? O lo que se conocía en ese entonces. Y algunos que se repetían también el mismo plato, ¿cierto? Pero también tiene un contexto y un porqué. Algunos vendían sus títulos, que es algo terrible tal vez, que para el momento, pero sucedía, y vamos a terminar en este caso con 160 papas que vamos a revisar, pero finalmente para dar cabida, en este caso, a la primera cruzada, que eso es lo que vamos después de revisar este material, vamos nosotros a interiorizar un poquito más en la historia y cuáles fueron las causas y cuáles fueron en este caso las consecuencias de las cruzadas. Papa León III, ¿cierto? Coronó, que esto fue en el 795 al 816 después de Cristo. En esa época estamos sitiados, ¿cierto? Estamos anclados. Coronó este papa como algo relevante, que simplemente coronó a Carlomagno, ¿cierto? En Navidad, ¿cierto? En el año 800. Inicia así la tradición que requería el visto bueno del Papa para la legitimidad del emperador del Sacro Imperio Romano, Sajón, ¿cierto? En ese tiempo. Fue Papa entre el 395 y 816. Algo relevante también de que la posición que tiene este Papa era la posición, no lo noté ahí, pero lo tengo acá, la posición 96. Ahí está, tiene la posición 96 en el ordenamiento. También van a haber cosas que también hemos visto, como por ejemplo la cláusula filioque y el credo niceno, ¿cierto? Él prohibió el uso de la cláusula filioque y ordenó que el credo niceno fuese grabada sobre las dos tablas de plata que en este caso la recitaban siempre cuando hacían un concilio, ¿cierto? Para tener la unidad tanto del imperio bizantino como del imperio occidental, ¿cierto? Y esto simplemente para generar este calma entre estas dos potencias, ¿cierto? Entre Constantinopla y Roma. Esteban V, algunos le dicen también Esteban VI, pero en realidad en la posición realmente el quinto. El quinto duró, esto fue en el año 816, 817, duró exactamente 228 días siendo papa, ¿cierto? Pidió al pueblo romano juramento de fidelidad al actual rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano, Ludovico Pío, ¿cierto? O Luis el Piadoso, que conocemos como el hijo de Carlomagno, ¿cierto? Heredero al trono que es heredero al trono del Imperio Carolingio. Tras la coronación regresó en octubre del 816 a Roma, donde falleció el 24 de enero del 817. ¿Y cuál posición tiene? 97, duró solamente días en el papado. No hay mucho más allá de relevancia histórica, sino que es un paso más, un número más, ¿cierto?, dentro de la oficialidad católica, ¿cierto? Es parte del ordenamiento oficial del romanismo católico. Siguiente año, ¿cierto? Pascual I es del 817 al 824, ¿cierto? En el 823 coronó en Roma a Lotario I como santo emperador romano germánico, ¿cierto? Duró su pontificado y, bueno, realizó el traslado de muchas reliquias de los mártires de la Iglesia y monasterios romanos y prestó ayuda a los cristianos en Palestina y España en sus luchas contra los sarracenos. Fue coronado a finales del siglo XVI. Su festividad en el actual calendario católico se celebra el 11 de febrero, pero posteriormente cambió al 14 de mayo. Duró 7 años en el cargo simplemente y la posición que tiene es el número 98. Tenemos a Eugenio II, entre el 824 y el 827. Solicitó el apoyo del emperador Ludovico Pío, quien envió a Roma a su hijo y corregente Lotario I con el fin de mantener la autoridad del nuevo papa. Siempre habían conflictos de intereses y tensiones políticas en ese tiempo.
Lotario impuso a Eugenio II un documento conocido como el Cons- eh, Constituio Lotarii, por el cual se corrigieron los números de abuso de la administración papal. Se restauró el poder de la nobleza y se incluyó su estatuto según el cual ningún papa sería consagrado hasta que su elección hubiera sido aprobada por el emperador de Occidente, ¿cierto? Habían tensiones de intereses ahí. Muchos no estaban de acuerdo con la autoridad eclesiástica, no estaban de acuerdo muchas veces con el nombramiento que hacía el emperador en ese tiempo, pero finalmente él tenía la última palabra. Se le atribuye la creación de los seminarios católicos. A este papa se le atribuye esta creación que hasta el día de hoy se mantiene en las filas romanas católicas, ¿cierto? Recibió el sobrenombre del Padre del Pueblo, tiene la posesión 99 en el ordenamiento y su cargo solamente fueron de 3 años. Era muy normal y común que estos papas, ¿cierto?, duraran ese tiempo, no eran más. Y el que no, porque gozaba realmente de una gran influencia, o no lo envenenaban, o no lo mataban, o sencillamente tenían muy buena salud, porque la mayoría moría de enfermedad o envenenado. Valentín, en el año 827 al 827, ¿se dan cuenta? A diferencia de su predecesor, su elección contó con el apoyo tanto de la nobleza como del pueblo y del clero romano. No se tiene noticia de su breve pontificado, que duró 40 días, como el diluvio, ¿cierto? Solamente 40 días. Murió en el mismo año de su elección, tiene la posesión número 100 en su ordenamiento y solamente fueron 40 días de su ordenamiento. Perdón que vayamos un poquito rápido, pero para seguir avanzando, si están anotando, yo igual le puedo enviar este material si es que lo requieren, porque esa base de Excel que ustedes vieron, lo vamos a tener tal vez como una especie de columna que diga los concilios y una especie de descripción pequeña del detalle que hizo tal vez, o la contribución histórica, ¿cierto? El detalle histórico de lo que hizo este papado, ¿cierto? Nota. Se le dice papado, ¿cierto? Se le dice papa, pero nosotros entendemos que no es ninguna autoridad para esta iglesia o para nosotros como iglesia, sino que es algo histórico, un nombramiento histórico que entendemos que es de esa forma, ¿cierto? Gregorio IV, ¿cierto? En el 827 al 844. Elegido papa poco después de la muerte de Valentín, no fue ordenado obispo hasta el 5 de enero del 828 por esperar la confirmación imperial, o sea, del emperador. Manifestó resistencia para aceptar el pontificado, siendo necesario llevarle a la fuerza. Ratificó el puerto de Ostia, a pesar del juramento de fidelidad que había prestado al emperador Luis el Piadoso, o sea, Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno. Se unió a Lotario I en la rebelión contra su padre, ¿cierto? Lotario I, lo vimos también nosotros que hubo, sus hijos, ¿cierto? Hicieron un complot contra su padre, una rebelión que era muy natural, porque el poder de los reyes, de herencia de los reyes se dividía entre los hijos, y los hijos era este rincón para acá, este reino para acá, entonces ellos tenían conflictos de intereses, ¿cierto? Y era normal lo que estaba sucediendo, incluso el Papa metido, siendo una autoridad, como dice Edwards, teniendo las 2 espadas, estaba en el medio de estos conflictos, porque el Papa necesitaba garantizar la seguridad en el papado y en el imperio. Entonces era muy necesario que ellos tomaran esta posición, ¿cierto? Estratégica, que combinaban lo nacional, combinaban lo político con lo religioso. La mayoría de los obispos franceses defendió a su legítimo soberano y habiendo sabido que Gregorio pensaba lanzar, ¿cierto?, la excomunión contra ellos, los obispos le escribieron una enérgica carta. Tiene la posesión 101 en el ordenamiento, ¿cierto? Y duró 17 años. Uno de los papas que también duró harto en este caso, en el cargo. Vamos con el siguiente, que es Sergio II, 844 al 847. ¿El anterior? Bien. Sergio es inmediatamente consagrado sin respetar la norma establecida por la Constitución romana aprobada, ¿cierto?, en el 824 por Lotario I y el Papa Eugenio II. Establecía que ningún papa sería consagrado hasta que su elección hubiera sido aprobada por el Imperio de Occidente. Lotario envió a su hijo Luis II, llamado el Joven, y quien Sergio II lo nombró rey de los lombardos, pero rehusó el juramento de fidelidad al emperador por no estar presente Lotario.
Sergio II, ¿cierto? Tenía este conflicto con el actual emperador, entonces él estaba haciendo un poco de una manifestación mostrando su desconformidad con el emperador. Entonces, pero él no podía estar en contra del emperador, entonces hacía todas estas desaires, por así decirlo, políticos, para tener estos, para darse estos gustos, ¿cierto? Pero para poder, como una especie de declaración política pública, ¿cierto? Es más, lo que hizo fue también parte del papado, duró 2 años en el cargo y tiene la posición, en este caso, el 102 en el ordenamiento. León IV, 844 al 847, siguiendo la misma línea, ¿cierto? Su acceso al pontificado vino marcado por el saqueo de Roma a mano de los sarracenos en el año 846, el saqueo del tesoro y la profanación que sufrió la propia tumba de San Pedro, ¿cierto? Alentó la formación de una liga con las ciudades bizantinas de Nápoles, Gaeta y Amalfi, para crear una flota unificada con la que hace frente a los sarracenos que asolaban la costa de Italia. Bueno, eso fue una asociación temporal con el Imperio Bizantino para tener este control en Roma, ¿cierto? Tiene la posesión 103 en el ordenamiento y su cargo simplemente fue de 8 años. Benedicto III, en el 855 al 858. Benedicto fue consagrado solemnemente el 29 de septiembre o el 6 de octubre, algunos libros, ¿cierto?, del año 855, tiene la posesión 104 en el ordenamiento. En medio de su nombramiento hubieron episodios de conflicto y oposición. Debido a la distancia a los ataques fuera, ¿cierto?, el rey de los francos estaba en un caos y la iglesia dentro de su frontera estaba oprimida. Debido a la discordia y a los ataques de fuera, el reino de los francos estaba en un caos y la iglesia estaba oprimida, ¿cierto? Continuó la reparación de las iglesias en Roma dañadas por la invasión de los sarracenos en el año 846 y tiene simplemente la posesión 104, ¿cierto? Y 2 años en el cargo. Es normal, se tiende esta continuidad histórica porque se analiza con las monedas, ¿cierto? Antes de hecho, Benedicto III se analiza su posición siempre con la moneda que había en este caso en la arqueología. Siempre se mira, ¿cierto?, de la moneda y se ve tal vez los años anteriores y se mostraba que era el León IV. Entonces ahí se da la posición, este papa, ¿cierto?, tiene la posición 103 y el siguiente tiene, en este caso Benedicto, tiene la posición 104. Simplemente por el orden histórico de las propias monedas. Entonces es un dato tal vez, pero es bueno cómo se trabaja y cómo se confirma, ¿cierto?, la posición a través de la arqueología. Nicolás I, siguiente en la lista, dentro del 858 al 867. Fue elegido papa mientras el emperador Luis II, el joven, se encontraba en Roma. Fue inmediatamente consagrado por este. Está considerado como uno de los papas más importantes de la Edad Media, ya que aprovechando la crisis por la que atravesaba el reino carolingio, ¿cierto?, Carlomagno, o la herencia de Carlomagno, comenzó a afianzar la doctrina que defendía que el poder espiritual de Roma, encarnado en la figura del Papa, se encontraba por encima de cualquier otro poder, incluido el civil, representado por el emperador. Tensiones, ¿se dan cuenta? Aquí ya había una necesidad ya de tal vez separarse o sacar el poder de que se le entregó al emperador del Sacro Imperio Romano Carolingio y posteriormente a Otón, ¿cierto? Entonces, ahí vemos esta tensión y esta necesidad de contar nuevamente con esta espada, ¿cierto? Esta postura lo lleva a enfrentarse en lo político con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo religioso con la Iglesia Oriental. No apoyó el matrimonio inválido de Lotario II, quería casarse por segunda vez, a diferencia de sus arzobispos locales. En este momento, en ese tiempo, ya estaba este sistema feudal, para que podamos recordar. El sistema feudal, ¿cierto?, donde había nobles y había un monarca, ¿cierto?, y había
otra línea que también colgaba tal vez del monarca, donde estaban los arzobispos o los obispos locales. Y estos obispos locales eran como una especie de representante también de la iglesia, o una autoridad, en este caso, una autoridad espiritual. Y los locales, a Lotario, le aceptaban el segundo matrimonio inválido, pero el papado en Roma no lo aceptaba. ¿Se dan cuenta de la incongruencia? O sea, esto simplemente es política. Política que en este caso mediaba en lo civil, ¿cierto? Pero jamás fue una autoridad realmente espiritual. Ahí vemos cómo se tergiversa esto dentro de que las iglesias realmente, o sea, la calidad espiritual o la doctrina real de la escritura estaba muy lejos de ser defendida, ni mucho menos ser cuidada, ¿cierto? Los intereses, en este caso del imperio político o sociales, eran más importantes en esta ocasión. Esto ocasionó que Roma fuese sitiada por Lotario II, ¿cierto? Por esta situación. Y tiene Nicolás I, tiene la posición 105 en el ordenamiento y duró en el cargo, ¿cierto? 9 años. Siguiente, Adriano II, que duró, en este caso, 5 años, ¿cierto? En el 867 al 872. Convocó un concilio llamado el Concilio de Constantinopla entre el 869 y 870. Esto lo vimos tal vez tal vez un resumen, ¿cierto?, de lo que sucedió en este concilio que es ecuménico, ¿cierto? Y es considerado como parte de uno de los 7 también importantes concilios. La revisión fue de la doctrina y la postura defendida por Focio, tal vez un personaje que también vimos, ¿cierto? Y en la posición que tenía, que era un patriarca, un arzobispo, ¿cierto?, del lado bizantino, el lado oriental. Focio consideró, ¿o qué defendía Focio? Él decía, ¿cierto?, o consideraba una blasfemia la añadidura de la cláusula filioque en el credo niceno, que es procedente del Padre y del Hijo, ¿cierto? Eso por el lado bizantino, recordemos que no lo consideran, ¿cierto? Porque ellos ven a Nicea de otra forma, de otra redacción. Nosotros tenemos esta diferencia y en ese tiempo se defendía, la cláusula era importante. Entonces, Focio estaba postulando eso y por eso Adriano II llamó a este concilio para poder revisar esta postura. Durante su pontificado recibió en Roma a los hermanos Cirilo y Metodio, que también lo revisamos, ¿se acuerdan? A los que prestó su apoyo en la evangelización de los eslavos, permitiendo la liturgia en su propia lengua, la lengua eslava, ¿cierto? Donde estaban los mongoles, los rusos, ¿cierto? Los búlgaros. También lo revisamos hace unas semanas atrás. Tiene la posición 106 en el ordenamiento, papa, y duró 5 años en el cargo. Juan VIII, ¿cierto? En el 872 al 882. 10 años en el cargo. Aunque ya tenía más de 50 años en el momento de su nombramiento, fue un pontífice enérgico de manera muy al estilo, ¿cierto?, de Nicolás I. Su elección encontró la oposición de Formoso, que más adelante lo vamos a ver, quien también sería papa. En 875 coronó al emperador Carlos el Calvo, al cual después recurrió varias veces pidiendo el auxilio contra los sarracenos. Supo evitar un cisma con la Iglesia de Oriente cuando Focio, el patriarca de Constantinopla, volvió a aceptar el dogma católico en 877. Juan VIII, ¿cierto?, se conformó con recibir de él una declaración de arrepentimiento y Focio siguió siendo patriarca. También hubo consecuencias, bueno, se mantuvo después. Focio no convocó a un concilio, pero que eso no es tomado ni considerado como un concilio oficial. Restableció la autorización dada por Adriano II para celebrar la liturgia en la lengua eslava. Proporcionó a los misioneros Cirilo y Metodio un certificado de ortodoxia, o sea, podían ellos seguir siendo reconocidos por el imperio. Tenía la posición 107 en el ordenamiento, Juan VIII, y solamente estuvo en el cargo durante 10 años. Marino I, en el 802 hasta el 824, tuvo 3 años, ¿cierto?,
vamos a revisar lo que sucedió aquí, participó y fue convocado al octavo concilio económico de Constantinopla, también participó él, ¿cierto? Durante su pontificado levantó la excomunión lanzada por Juan VIII contra Formoso, devolviéndole su diócesis de Porto, y renovó la excomunión de Focio. Murió envenenado el 15 de mayo del año 884 y tiene la posición 108. Creo que este es el primero que revisamos que es envenenado. ¿Se dan cuenta? Duró solamente 3 años, contando con el 802. Perdón, el 882. Adriano III. Esto es muy común también de que ellos se llamaban de una forma y después eran como rebautizados de otra. No son los nombres reales que ellos tenían tal vez al momento de nacer, sino que ellos simplemente adoptaban este nombre. 884 al 885. Durante su breve pontificado, Adriano III, y siendo de la línea de su predecesor, Mariano I, renovó la excomunión de Focio, ¿cierto? Lo sacaban al pobre Focio, lo volvían a poner, lo sacaban y así estaba, dependiendo del papado, que se encargaba en este caso de confirmar los votos del anterior. Poco después de su muerte fue proclamado santo, pero su coronación fue impugnada y no fue confirmada hasta León XIII, ¿cierto? Que León XIII dictó el 2 de diciembre de 1891 un decreto por el que se reconocía oficialmente el culto a Adriano III. Tiene la posición 109, no hizo mayor obra que esa en el ordenamiento y duró en el cargo 1 año. Esteban V, el 885, el 891, duró 6 años en el cargo. Fue elegido como papa cuando aún vivía Adriano III, por lo que rechazó el nombramiento, encerrándose durante 2 días en su casa hasta que el papa anterior, ¿cierto?, falleció, ¿cierto? Lo llevaron a la Falicia de San Pedro y allí lo consagraron el 14 de septiembre del 885. Al tomar el nombramiento, en 886, falleció el emperador bizantino Basilio I. En su papado fue que murió el emperador del lado oriental. Hubo intento de conciliación entre los imperios, pero sin éxito. Él intentó tal vez hacer estos lazos irreconciliables, ciertos de los dogmas y concilios, pero no hubo caso con la parte bizantina. En el 887, al ser depuesto del emperador del Imperio Carolingio, Carlos III el Gordo, así se llamaba, el imperio defragmenta y nacen 3 estados: Francia, gobernada por el rey Audes; Alemania, gobernada por el rey Arnulfo; e Italia, gobernada por el rey Guido de Spoleto. Guido de Spoleto, aprovechando su cercanía física al Papa, ¿cierto?, en Italia, y el hecho de que Anulfo y Odo tuvieran problemas e intentos internos en sus reinos por las invasiones vikingas, logró que Esteban V lo coronara emperador en 891. La desaparición del Sacro Imperio en ese entonces dio más poder a los feudales y los obispos locales, ¿cierto? Este hombre tiene la posición 110 en el ordenamiento, duró solamente 6 años en el poder. Formoso. Y aquí es cuando la cosa empieza como a ponerse como un poco más o menos extraña. Formoso, y puse entre paréntesis página 1, ¿cierto? 891-896. Este hombre lamentablemente va a tener muchos opositores, ¿cierto? Antes de su nombramiento, durante su nombramiento, incluso después de su muerte. Algo tremendo y terrible. Enviado anteriormente por Nicolás I, legado pontificio, ¿cierto?, en el cisma provocado por Focio, también participó. Al apoyar la coronación como el rey de Italia de Arnulfo, se enfrentó al entonces Papa Juan VIII, que apoyaba al monarca franco Carlos el Calvo, lo que le valió ser expulsado de su diócesis y la excomunión. Es posible que Formoso hubiese criticado en algún sentido la actitud política de Juan VIII. Hubo consecuencias en su posición contra Juan VIII. Huyó de Roma, ¿cierto?, por los disturbios de sus partidarios, y la excomunión le sería levantada años después, el 883, al acceder al papado Mariano I, siendo restituido en su sede de Portus. Embelleció, ¿cierto?, él
la maltratada Basílica de San Pedro. En el 30 de abril del 892, presionado por el emperador Guido III el Espoleto, se vio forzado a coronar como emperador y sucesor al hijo de este, Lamberto de Espoleto, con el que tuvo fricciones, ¿cierto? Con el que tuvo en este caso distancia, y eso fue lo que le ocasionó todos estos problemas políticos. Formoso comienza con contactos con el rey alemán Arnulfo de Carintia, a quien convence para que avance sobre Roma y libere el reino de Italia de la familia Spoleto. En realidad es como una especie de golpe militar, ¿cierto? Que él estaba orquestando, ¿cierto? Para sacar a esta familia, ¿cierto? A la familia Spoleto, para que en este caso de Alemania, ¿cierto? Arnulfo pudiese tomar el poder y sería en este caso el emperador. Bueno, ¿qué sucedió? Que Arnulfo atravesó los Alpes, asaltó Roma en febrero de 896, expulsando a Lomberto y siendo nombrado el nuevo emperador por Formoso en el atrio de la antigua Basílica de San Pedro, ¿cierto? Siendo él otra vez otro nuevo emperador del Sacro Imperio Romano. El 4 de abril del 896, el 4 de abril del 896, el Papa Formoso fallece. Fue la posición 111 en el ordenamiento y solamente duró 4 años. Y eso es lo que sucedió con él. El Bonifacio VI, una página solamente, en el 896 al 896, su elección como papa fue posible gracias al apoyo del principal adversario de la política pro-alemana de Formoso, Lamberto de Spoleto, quien tras ser expulsado de Roma, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente, por Arnulfo, pudo retomar la ciudad tras la marcha de este debido a su estado de salud y a los problemas internos que surgían en Alemania. Volvió a tomar esta familia a tomar el control de Italia. Su pontificado solo duró 15 días, pues falleció de gota al 25 de abril del 896. Fue sepultado en el pórtico de los pontífices, ¿cierto? Un historiador lo dictó como un antipapa, pero no prevaleció esa acusación. El antipapa es como una posición que toman ciertos hombres que no son nombrados oficialmente, pero sí son considerados como autoridad momentánea. Pero luego, después con el tiempo, lo sacan y lo declaran como un antipapa porque en realidad no tomó los votos correctos para poder ser considerado un papa oficial. ¿Cierto? Son cosas muy extrañas, tal vez, pero son necesarias que podamos verla y podamos entenderla. Un antipapa no es el primero, pero en este caso Pontificio estaba a punto de ser antipapa, pero después ya no, ¿cierto? Tiene la posición 112 en el ordenamiento. Y vamos a ver este hombre y con esto vamos a terminar en este recorrido, ¿cierto? Que nos queda todavía y vamos a seguir revisándolo más adelante, pero vamos a revisar a Esteban VI. Que Esteban VI es lo que se entiende como a ver, ¿cómo lo voy a explicar? Como lo terrorífico que tal vez este hombre. Y siendo tal vez como para ese entonces una autoridad espiritual, pero tenía comportamientos de lo menos espirituales en sus juicios y en sus prácticas, ¿cierto? Fue elegido papa por el apoyo del rey de Italia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Lamberto Spoleto, quien tras ser expulsado de Roma por Arnulfo, pudo retomar la ciudad tras la marcha de este debido a su estado de salud y a los problemas internos que surgían en su propio reino. Tras su elección ordenó exhumar, o sea, sacar de la tumba, ¿cierto? Estaba enterrado, ¿cierto? Posiblemente en un sarcófago, una especie de ¿cierto? Ataúd, podría decirse así. Sacó el cadáver del Papa Formoso para someterlo a juicio en un concilio, ¿cierto? Terrorífico. De hecho, así se llama este concilio, el concilio cadavérico o el sínodo del terror, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo. O sea, habían cosas que ocurrieron
que no estaba de acuerdo con el papa anterior y quiso darle juicio a este hombre, a Formoso, el papa de hace unos años atrás, que ya había muerto de hace ya bastante rato, y él lo sacó de la tumba, hermanos. Y bueno, aquí como dice en la redacción, prácticamente lo sacó de la tumba Formoso para darle un juicio sobre la oposición ante Lombardo, porque como Formoso no estaba de acuerdo con la familia, pero la familia, perdón, de Lamberto, la familia en este caso que gobernaba Italia, la, Lamberto, ¿cierto? Él le pidió a este papa, ¿cierto? A Esteban VI que lo sacara y le diese juicio. Y él lo hizo, pues, hermano. Sacó el cadáver y se procedió a revestirlo al cadáver de Formoso con los ornamentos papales y se sentó en un trono para que se escuchara sus acusaciones. Y la foto de al fondo quise como mono taparla para que los niños no se vayan a asustar, ¿cierto? Pero se despojó el cadáver de sus vestiduras, se le arrancaron de la mano los dedos, ¿cierto? Con la que los latinos acostumbraban a bendecir, ¿cierto? Como una especie, algo así lo hacen, no sé cómo lo hacen. Se lo arrancó, ¿cierto? Los dedos. Luego se le arrastró por las calles de Roma y entre los aullidos del populacho, ¿cierto? O el aullido de la gente, ¿cierto? Este, como manifestación popular, ¿cierto? Fue arrojado al río Tíber tras ser quemado. O sea, vemos que este hombre de verdad que estaba loco, hermano, y hacía cosas que no tienen nada que ver con la cristiandad. ¿Se dan cuenta ya lo tergiversado que en ningún momento hemos hablado de algo, una obra respecto a la escritura, respecto a la posición tal vez doctrinal de ciertas cosas, o tal vez algo respecto, por último, a la contribución de biblioteca o algo así, sino que todo ha sido en torno a lo político, todo a lo oscuro, todo a lo que normalmente se hacía para mantener el poder de los sobornos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué sucedió? Que años después, o sea, tiempo después hubo un terremoto y que la gente, ¿cierto? De Italia, ¿cierto? Eh, le acusaba a Esteban VI, a Esteban VI, algunos le decían séptimo, pero en realidad, entre paréntesis, Esteban VI, lo acusaban de que por causa de ese sínodo del terror, por sacar al Papa Formoso, ¿cierto?, de la tumba y darle ese juicio, Dios los castigaron con un tremendo terremoto. Y de hecho fue fatal, fue importante para la ciudad. Entonces se le atribuyó de que esto efectivamente fue algo divino y de hecho a Esteban se lo condenó también por lo mismo, porque hizo algo terrible en su papado, ¿cierto? Ahí le saqué una fotito en que ahí está Formoso, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, pero aquí está Formoso. Luego viene Bonifacio VI y posteriormente viene Esteban, que algunos le dicen Esteban VII o Esteban VI, pero aquí es el mismo personaje. Cosas terribles y mucho más vienen, ¿cierto? Que vamos a revisar, algunos más relevantes que otros, y otros al punto de ser escandalosos, ¿cierto? Pero ahí nos damos cuenta, hermano, lo que está pasando actualmente, o sea, lo que está pasando en esas fechas, ¿cierto? De que la cristiandad estaba, o el oficialismo, por así decirlo, representante del cristianismo, estaba muy lejos de realmente ser cristianos, ¿cierto? En decadencia totalmente, el imperio en decadencia, las enseñanzas y la doctrina ya en este tiempo estaba totalmente lejos de la escritura, lejos de lo que entendemos nosotros. Y por eso de razón es lo que pasó posteriormente. Vamos, vamos a seguir revisando, ¿cierto? Lo que sucedió con algunos papas para posteriormente ya involucrarnos y sumergirnos con el papa Uranio segundo, ¿cierto? En la primera cruzada, para podamos entender cuáles fueron las consecuencias y el por qué también llegamos a ese punto, ¿cierto? Dudas, consultas, preguntas, no hay mayor relevancia que esto, son hartos datos, son hartas cosas, pero lo importante de esto sabemos que el catolicismo romano es bien terrorífico y terrible, ¿sí?